Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal y hoy vamos a ver los rangos y niveles de poder de la saga de Freezer. Y para que salga la siguiente parte de esta serie, que sería la saga de los androides, hay que llegar a 40 likes y 30 comentarios. Así que tienen esa caja de opiniones, preguntas o lo que quieran saber o qué opinan ustedes sobre los niveles de poder, cuánto le pondrían a cada personaje y siempre con respeto. Así que los dejo con la explicación de los rangos y niveles de poder de la saga de Freezer. Y antes de empezar el video recuerden usar el código de SantiETG para cualquier compra en la tienda de Epic Games. Después de la fuerte pelea con los Saiyajin, Nappa y Vegeta, los guerreros Z vivos querían resucitar a sus amigos, pero al morir Piccolo ya no había esferas del dragón. Pero Krillin tenía una idea, ir al planeta del que son originarios Kami y Piccolo e intentar reunir las esferas del dragón de allí, que seguramente serán más poderosas. Bulma sabía que era una buena opción, pero que no había una nave lo suficientemente potente para llegar al planeta Namek, y que tardarían miles de años, pero después de pensar y hacer todo lo posible para construir una, Mr. Popo les muestra la nave en la que llegó Piccolo Daimaku y Kami-sama. Bulma aprende a usarla y parte hacia su destino junto a Krillin y Gohan, y sin Goku, ya que este se quedó en el hospital recuperándose de la batalla. Vegeta, después de haberse recuperado, sería informado de que su emperador Freezer estaría muy enfadado con él porque había hecho cosas por su cuenta y sin su permiso. Además, que Freezer ha ido a Namek en busca de las esferas del dragón namekianas para conseguir la vida eterna. Vegeta, al oír esto, sale corriendo a Namek para evitar que las encuentre. Caso contrario, será su esclavo el resto de su vida. Los terrícolas llegan al planeta Namek al mismo tiempo que Vegeta y estuvieron a punto de pegar la vuelta, pero cerca del Saiyajin llegó otra nave donde estaba el soldado Kiwi, un rival de Vegeta. Kiwi sale tras de Vegeta y la ataca. El nivel de poder de Kiwi era semejante al de Vegeta antes de llegar a la Tierra, alrededor de 18.000 unidades de poder, estando en la parte media baja del rango soldado de clase alta. Pero Vegeta es ahora mucho más fuerte debido a las luchas que ha tenido en la Tierra y otros planetas, y destroza a Kiwi en un momento. El nivel de poder de Vegeta actualmente sería de alrededor de 24.000 unidades de poder. Gohan y Krillin ven pasar a Freezer y los suyos por delante de su cueva. Krillin se queda paralizado nada más sentir el terrible poder que desprende de Freezer. Deciden seguirlos sin emitir energía para que no los detecten. Entonces llegan a un poblado en el que igualmente Freezer empieza a matar a sus habitantes para que les den las esferas del dragón. Los Namekusein guerreros tienen un poder que rondan entre los 500 y 2000 unidades de poder, al igual que los soldados más comunes de Freezer. Es más, algunos de ellos debían usar armas para poder usar su ki a voluntad. Cuando Dodoria, uno de los soldados más fieles de Freezer, va a atacar a un niño, Gohan explota de ira y la ataca. Solo consigue derribarle, pero es tiempo suficiente para que Krillin tome al niño, llamado Dende, y se marchen. Dodoria les persigue, pero Krillin utiliza el Taioken y logran huir del malvado Dodoria y se esconden. Además llega Vegeta y decide atacar a Dodoria ahora que está solo. El nivel de poder de Dodoria es de 22.000 unidades, por lo que Vegeta acaba con este. Zarbon y otros soldados se separan para buscar las esferas del dragón. Por el camino, Zarbon se encuentra con Vegeta. Este soldado tiene un poder de 21.000 unidades en la parte media del rango soldado de clase alta. Empieza una terrible batalla en la que Vegeta lleva la iniciativa, pero cuando cree haber ganado, Zarbon se transforma en un monstruo que lo derrota en un momento y lo deja al borde de la muerte al fondo de un lago. El nivel de poder de este Zarbon es de 28.000 unidades en la parte más alta del rango soldado. El niño namekiano les cuenta a Krillin y los otros que se llama Dende y les pide ayuda. Para ello lleva a Krillin a la casa del gran patriarca, quien le aumenta la fuerza y le da una esfera del dragón. Vegeta había sido llevado a una cámara de recuperación por órdenes de Freezer para ser interrogado y poder saber dónde tenía escondida una esfera del dragón, pero este se recupera antes de lo planeado y roba las 5 esferas que tenía el emperador y va en busca de la suya. Vegeta en el camino ve a Krillin con la esfera del dragón que le falta, pero aparece Zarbon. Empieza de nuevo el enfrentamiento entre Vegeta y Zarbon, pero este Vegeta es mucho más fuerte que él y le mata. El nuevo nivel de poder de Vegeta es de 30.000 unidades en la parte más alta del rango soldado. Luego le quita a Krillin la esfera que tiene y le deja con vida por la alegría misma de haber conseguido la totalidad de las esferas. Cuando va a buscar la que escondió, se encuentra con Gohan por el camino, pero Gohan esconde la esfera muy bien y Vegeta no la ve. También lo deja vivir por su felicidad. Gohan corre a ver a sus amigos y cambian de escondite para que Vegeta no les encuentre. Cuando Vegeta no encuentra su esfera, se da cuenta que Gohan se la ha robado y sale lleno de furia en su búsqueda, pero los terrícolas ya se habían ido.
Gohan y Krillin habían aumentado sus poderes gracias al Gran Patriarca. El poder de Krillin era de 13.000 y el de Gohan de 14.000. Freezer llama a las fuerzas especiales Ginyu para que se encarguen de la situación. Estas fuerzas están compuestas por los soldados más fuertes de Freezer. Krillin lleva a Gohan a casa del Gran Patriarca para que le aumente el poder. Vegeta los persigue, pero cuando los encuentra ya es más fuerte y todos sienten cómo se acercan las fuerzas especiales. Vegeta corre a pedir los deseos junto a Krillin y Gohan, pero las fuerzas especiales se interponen en su camino y les roban las esferas. Todas las fuerzas especiales Ginyu estarían en un rango de élite. Empieza la lucha. Krillin y Gohan se enfrentan a Guldo, que tiene un poder base de como mucho 1500 unidades a mi parecer, siendo el más débil de las fuerzas especiales, pero gracias a sus habilidades telequinéticas podría enfrentarse a personajes de alrededor de 19.000 unidades de poder, ya que Vegeta lo podría vencer a mi parecer, y este podría vencer al primer Vegeta que vemos. Este deja paralizado a Krillin y Gohan y Vegeta se encarga de matarle. Luego Vegeta lucharía contra Ricom. El nivel de poder de este gigante es de alrededor de 45.000 unidades, por lo que Vegeta no tendría oportunidad contra este. Luego el soldado se encarga de Krillin y Gohan y les vence, pero antes de que intente matarlos cae una cápsula del cielo y afortunadamente es Goku, que lo derrota fácilmente de un solo golpe. Luego se enfrentan Jeice y Barter a la vez, y estos tampoco pueden con Goku. Vegeta tiembla al ver la fuerza de Goku y piensa que él puede ser el legendario Super Saiyajin. El nivel de poder de Jeice y de Barter es de alrededor de 42 y 43.000 unidades de poder, estando en el rango de élite, y el poder de Goku era de 90.000. Jeice lograría escapar y va con Ginyu. Goku lo seguiría y empieza una lucha. El nivel de poder de Ginyu es de 120.000 unidades en el rango de élite, pero Goku también es superior a Ginyu gracias a Kaioken, llegando a las 180.000 unidades. Entonces este se lastima a sí mismo y le cambia el cuerpo a Goku mediante la técnica llamada cambio de cuerpo. Gohan y Krillin encuentran las esferas en la nave de Freezer e intentan pedir los deseos, pero el dragón no aparece. Vegeta también está por allí observando la situación. Jeice y Ginyu vuelven y les atacan. Ginyu es incapaz de utilizar la fuerza de Goku correctamente, pero Gohan y Krillin no quieren atacarle porque ven el cuerpo de Goku. Goku llega y les explica la situación. Vegeta sale de su escondite y acaba con Jeice. Gracias a un nuevo Zenkai que aumentaría su poder hasta la cantidad de 76.000 unidades de poder, o eso es lo que estaría mostrando en ese momento. Ginyu quiere volver a cambiar el cuerpo con Vegeta, pero Goku se interpone y recupera su cuerpo. El soldado de Freezer lo vuelve a intentar, pero Goku lanza una rana entre el rayo de Ginyu que queda convertido en este animal. Vegeta decide ayudar a Goku para así poder vencer a Freezer. Nail, una Mekusein que defendía al Gran Patriarca que está luchando con Freezer, le cuenta que Dende ya ha ido a contarles el secreto de las esferas del dragón a los terrícolas. Freezer, súper enfurecido, sale en busca de estos a toda velocidad. El nivel de poder de Nail es de 42.000 unidades de poder, siendo un guerrero de la élite. Freezer, en su primera forma, tiene un poder de 530.000 unidades de poder, estando en la parte media del rango élite, siendo casi 5 veces mayor al poder que tenía Ginyu. Freezer llega donde los terrícolas y el príncipe Saiyajin, muy enojado, demuestra su máximo poder llegando alrededor de las 240.000 unidades de poder, por lo que para no tomar riesgo, Freezer se transforma en su segunda forma, duplicando su poder y llegando a la cantidad de 1.030.000, venciendo a Vegeta, Gohan y Krillin fácilmente, pero Piccolo sería resucitado y transportado al planeta Namekusein, donde se fusionaría con Nail aumentando su poder y yendo a salvar a sus amigos. El nivel de poder de este Piccolo es de 1.500.000 unidades de poder, en la parte media del rango élite, con el cual lograría vencer a Freezer en esta forma. Pero Freezer le dice que aún puede volverse muchísimo más fuerte pasando a su tercera forma, con un poder de 2.160.000 unidades de poder aproximadamente, torturando al Namekiano. Gohan, al ver como su segundo padre Piccolo es torturado por Freezer, se enoja y le da un par de golpes y genera una gran ráfaga de energía, aumentando muchísimo su nivel de poder, llegando a hacerle un daño considerable a Freezer, que estaba en su tercera forma. Pero Freezer, obviamente al ser más fuerte, puede devolverle este ataque y Piccolo debería volver a usar todo su poder para desviar esa gran ráfaga de energía que seguramente podría haber matado a Gohan. Volvería a transformarse, mientras este proceso sucedía, Dende cura a Piccolo y Vegeta le pide a Krillin que lo lastime hasta el punto de casi matarlo para que Dende lo cure y este se vuelva más fuerte. Freezer, al ver esto, mata a Dende y pelearía contra el príncipe nuevamente potenciado por un Zenkai. El poder de Freezer en su última forma sería de 4.240.000 unidades de poder, alrededor del 3 y 4% de su máximo poder, y el de Vegeta rondaría los 2.400.000. Freezer asesinaría a Saiyajin y momentos después llegaría Goku con un poder increíblemente grande.
y el cual estaría muy enfadado por todo lo que había hecho este tirano. El nivel de poder del Saiyajin era de 3 millones, siendo inferior a Freezer, por lo que usaría el Kaioken por 10 para llegar a los 30 millones de unidades en la parte media baja del rango super élite, pero dicho por palabras de Freezer, su 50% le bastaría para poder derrotarlo. El poder de Freezer con su 50% es de 60 millones, por lo que Goku usaría el Kaioken aumentado 20 veces, forzando muchísimo su cuerpo, pero pudiéndole hacer frente. Goku no lograría vencerlo, entonces decide formar una Genkidama y la lanza contra Freezer. Esto gracias a la ayuda de Piccolo, que distraería a Freezer por unos momentos. Como sabemos, Freezer lograría sobrevivir a esa gran inmensa cantidad de energía que solo afectaría a seres de corazón malvado, por lo que la alegría de los terrícolas sería momentánea. Freezer, al aparecer nuevamente, asesinaría sin piedad a Krillin, provocando que Goku se transforme en el legendario Super Saiyajin. El poder de Goku en Super Saiyajin es de 150 millones en la parte más baja del rango legendario. Freezer, al ver el inmenso poder del legendario Super Saiyajin, usa su máximo poder, que era de 120 millones, siendo inferior al Saiyajin, pero lograría darle un par de golpes. Pero poco a poco, y debido a que este nunca utiliza todo su poder y ni lo entrena, empieza a desgastarse aún más. El emperador, al verse acorralado, destruye el núcleo del planeta Namekusein y dice que en 5 minutos el planeta estallará. Freezer, estando muy mal herido, ataca con un Kien-san a Goku, pero este lo esquiva fácilmente, siendo cortado por la mitad por su propio ataque. Freezer, como todo un bastardo, le pide ayuda a Goku, y este, al ser un ser de corazón puro y muchas veces muy inocente, le da un poco de su energía para que pueda escapar del planeta antes de que explote. Pero el villano utiliza esta energía para traicionar y asesinar al Saiyajin por la espalda, como una rata inmunda. Goku, al ver esto, decide rematarlo definitivamente. Luego Goku intenta escapar de Namekusein, pero nadie sabe a ciencia cierta si lo ha conseguido.